Bienvenidos y bienvenidas a esta cita semanal con la actualidad parlamentaria, un espacio que recuperamos para resumir, analizar y explicar todo lo que sucede en el interior de este edificio. La actividad aquí no ha parado a pesar de la crisis del coronavirus, aunque sí que ha tenido que adaptarse, y lo que se debate estos días aquí dentro es especialmente importante para el futuro de toda la ciudadanía navarra. Esta semana ha arrancado la Comisión Especial sobre el Plan Reactivar Navarra. Con todo lo que se apruebe, con todas las propuestas aprobadas, se remitirá un dictamen al Gobierno de Navarra. Ya se han celebrado las 6 primeras sesiones. El Parlamento pide estudiar la aprobación de un impuesto a la riqueza. No lo llamaría ni siquiera impuesto a la riqueza, lo llamaría impuesto solidario. Un impuesto solidario que verdaderamente tiene mucho más de solidario que esas donaciones que vemos de vez en cuando. Y la agilización del traspaso de competencias. Solicite la agilización del traspaso de la competencia de tráfico, es cierto que ya iniciada, e incluya otras nuevas como sanidad penitenciaria, I+D+I y becas y ayudas al estudio. Esta primera comisión ha plasmado una clara diferencia en materia fiscal entre Navarra Suma y el resto de los grupos. Solo se ha aprobado una de sus 4 propuestas. La coalición se ha quedado sola en su propuesta de no subir los impuestos. Y quieren elevar impuestos. ¿De verdad que quieren hacerlo? Pero si tenemos la fiscalidad más gravosa de todo el país, si ahora subimos impuestos, vamos a empeorar el escenario en que los agentes económicos han de tomar sus decisiones. ¿Qué están proponiendo? Por nuestra parte, eso tiene un nombre. Por nuestra parte, eso tiene el nombre de recortes, que me parece que es lo que Navarra Suma quiere realmente. El Parlamento también quiere que el Gobierno establezca una hoja de ruta fiscal con el Estado. Y si hay navarros o navarras que se van de esta tierra porque se sienten agobiados y, como decía la señora Beltrán en su momento, en un infierno fiscal, pues bueno, pues yo creo que lo dije en una ocasión, que se vayan porque no necesitamos esos navarros. Y que se intente evitar la deslocalización de las empresas. Una política económica industrial pues diferente, con liderazgo público. Otro de los compromisos es el de intensificar la lucha contra el fraude fiscal. En total se han aprobado 9 de las 17 propuestas, una de Navarra Suma, una de Geroa Bai, 2 de Bildu, una de Podemos, 3 de Izquierda Esquerra y una conjunta de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra. El Parlamento pide finalizar el Canal de Navarra y potenciar el desarrollo del tren de altas prestaciones, una propuesta del PSN que no habla de plazos ni de partidas presupuestarias. Navarra Suma se abstenía, su propuesta sobre el TAP y el canal no salían adelante y se lo reprochaba a los socialistas. Hasta el propio señor Araiz le ha dicho: siga por esa línea, que no me preocupa, porque claro, es que impulsar, usted lo que no va a hacer es apoyar las medidas concretas que ha puesto Navarra Suma. Y ustedes han gobernado en Madrid con mayorías absolutas del Partido Popular, han gobernado en Navarra y hoy seguimos sin desarrollar la segunda fase del Canal de Navarra y hoy seguimos en Navarra sin tren de altas prestaciones. El tren sigue separando a los socios de gobierno. Geroa Bai apuesta por esta infraestructura, pero no Podemos, Izquierda Esquerra ni tampoco EH Bildu. Apoyaremos a aquellas que apuestan por el tren de altas prestaciones, no las recetas otra vez del pasado que nos trae Navarra Suma. Es necesaria la paralización inmediata de las obras del TAP y la desestimación de los nuevos proyectos. Poner infraestructuras vitales en el centro y no infraestructuras que solamente lo que hacen es endeudar. Volvemos a insistir en la necesidad de paralizar esta obra faraónica. El Parlamento pide también aumentar la dotación del actual Plan de Inversiones Locales. Se pide impulsar un nuevo modelo de financiación para los ayuntamientos, impulsar la administración electrónica y reclama más inversión en carreteras, pero sin concretar cuantía, con la posibilidad de implantar un peaje al transporte pesado. En la sesión temática de educación, el Parlamento ha pedido un pacto social y político por la educación y un plan de refuerzo para el próximo curso. La resolución aprobada incluye abrir comedores de colegios, organizar campamentos y repaso de alumnado con necesidades. El plan empezaría en verano y contempla una partida especial de becas para financiarlo. Un plan económico de emergencia educativa sacado adelante con los votos de Navarra Suma y EH Bildu. Todos los grupos han apoyado
medidas de choque para atender la diversidad. Entre las propuestas aprobadas dirigidas al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, destaca la de promover el teletrabajo y crear un programa de ayudas para el cuidado de menores o personas dependientes en función de la renta, siempre que se acredite la imposibilidad de acogerse a otra medida de conciliación. En lo referente a ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos, la Cámara pide al Ejecutivo que aumente el parque de vivienda pública, que utilice todos los medios a su alcance para que las entidades bancarias pongan a disposición las viviendas vacías que tienen en su propiedad en Navarra y además, entre esas peticiones también figura que se promueva una ley que regule los precios del alquiler. La última comisión especial celebrada ha sido la de Relaciones Ciudadanas. La Cámara insta al Gobierno de Navarra a tener un papel activo en la negociación, distribución y gestión de los fondos que la Unión Europea va a poner a disposición de los Estados miembros. Pero además de esta comisión especial se ha desarrollado la actividad cotidiana de todas las semanas aquí en el Parlamento de Navarra, la mesa y junta de portavoces de los lunes y el pleno de los jueves. Y además también la consejera de Salud ha comparecido aquí en esta Cámara para hablar sobre datos referidos a esta pandemia y también para explicar los objetivos a medio y largo plazo. ¿El riesgo para los rebrotes lo tenemos? Pues lo tenemos. Y por eso Navarra intensifica su sistema de vigilancia para evitar situaciones como las vividas en algunos hospitales del País Vasco. De blindar espacios sanitarios y sociosanitarios, que sean espacios seguros. Entre las acciones más destacadas, un estudio propio de seroprevalencia este otoño que se realizará a unas 1000 personas. Analíticas para determinación de anticuerpos IgG en una muestra de aproximadamente unas 1000 personas para estimar la prevalencia por grupos de edad y de sexo. Pendientes de los resultados de la tercera ronda del estudio hecho por el Estado, la inmunidad en la comunidad foral es de solo el 6% de la población, ligeramente superior a la del resto del país. Una de las conclusiones que deja ya el estudio es que la sintomatología no supone siempre un resultado positivo. El síntoma más común, la pérdida de olfato. Hubiéramos tenido hasta ese momento casi 100.000 casos posibles. Si lo comparamos con los 40.000 que hemos confirmado, pues hay una gran diferencia. Poco caso sintomático en los que se nos confirman. ¿Por qué? Porque buscamos muchos, porque estamos siendo muy proactivos. Pero las explicaciones de la consejera siguen sin convencer a Navarra Suma. Es obvio que no se hicieron todas las PCRs que se necesitaban. Esa decisión política de su gobierno, pues decidieron no hacerla y sin duda ha tenido efectos. Antes o después tendrá que responder por ello. Salud está incrementando sus reservas estratégicas de equipos de protección y de diferentes materiales sanitarios para hacer frente a posibles rebrotes. Lo que no va a faltar en esta nueva temporada es el espacio que le dedicamos a la entrevista. Vamos a charlar con los 50 parlamentarios y parlamentarias. Intentaremos conocerles un poquito más en profundidad y analizaremos con ellos toda la actualidad de la Cámara Foral. Arrancamos, como no puede ser de otra manera, con el presidente de la institución, Unai Walde. En unos días cumplirá un año al frente del Parlamento de Navarra. Unai Walde nació en Alsaso en el año 1976. Licenciado en Derecho, se convirtió en miembro del Partido Nacionalista Vasco en 1999. Desde 2015 es el presidente del partido en Navarra. Fue alcalde en su localidad natal de 2007 a 2011. En 2015 se convertía en parlamentario de la Cámara que ahora preside. Hoy nos recibe en su despacho. Unai Walde, presidente del Parlamento de Navarra, gracias por recibirnos en su despacho. Encantado, buenos días, ¿qué tal? La semana que viene se cumplirá un año desde que es el presidente de esta Cámara, un año supongo muy intenso, ¿no? Y además con algo imprevisto como ha sido esta última crisis del coronavirus, que ha supuesto también un impacto importante en el funcionamiento del Parlamento foral. Supongo que nunca se hubiera imaginado una situación así. ¿Cómo la ha vivido? Bueno, pues desde luego que no, ¿no? Es un año, como tú dices, intenso, en el que, bueno, pues primero hay que tomar tierra con lo que supone presidir esta institución, ¿no? Hay una vertiente externa que yo creo que se ve, que son la actividad parlamentaria, el dirigir los debates, el moderar en las distintas órganos del Parlamento, el representar al Parlamento fuera, pero luego también hay
mucha labor interna, ¿no? Labor de organización, labor de adaptación de alguna manera de la institución a los nuevos tiempos, labor también de relacionar y aumentar la transparencia y el conocimiento de la institución con la ciudadanía, y dentro de todo eso, que ya supone, pues desde el punto de vista personal, un cambio considerable, pues nos encontramos además pues con esta pandemia, ¿no? con el coronavirus, con el impacto que ha tenido también en la propia actividad de la institución, y con la necesidad, bueno, pues de adaptarnos en tiempo récord a unas circunstancias que han cambiado nuestra vida, ¿no? El Parlamento tenía que seguir funcionando, tenía que seguir ejerciendo la labor de control al Gobierno, tenía que seguir tomando medidas precisamente para ayudar a autónomos, a empresas, a todo tipo de colectivos que se han visto azotados por esta situación, y había que hacerlo pues de manera telemática, de forma distinta, y ha sido una experiencia pues no prevista en este último caso e intensa. Ha habido que adaptar el Parlamento, ¿no?, a esas comisiones telemáticas, por ejemplo, a que toda la actividad pudiera seguir a pesar del coronavirus, así que me imagino que habrán sido días complicados también. Sí, bueno, pues desde que creo que fue el 12 de marzo tomamos el primer plan de contingencia ante el coronavirus, nos vemos obligados pues, por recomendaciones sanitarias a cerrar de alguna manera las puertas de la institución, pero la institución sigue funcionando y debe hacerlo pues, a través de otros medios, ¿no? No estamos acostumbrados, a pesar de todo lo que han avanzado las nuevas tecnologías todavía, a trabajar de esta manera. Yo creo que esta experiencia del COVID nos ha hecho aprender, y desde ese punto de vista pues una organización con una plantilla de 60 personas ha debido adaptarse pues prácticamente en una semana a empezar a funcionar por vía telemática, y luego los debates pues ha habido que adaptarlos. Ha habido un intenso trabajo de los servicios jurídicos para adaptar las normas a poder celebrar debates de pleno, de comisiones, de régimen foral, de manera telemática con las debidas garantías jurídicas, y ha habido mucha colaboración también y mucho intercambio de experiencias entre los diferentes parlamentos. Quería hacerle también una pregunta, porque el Parlamento ha seguido trabajando, pero lo que ha tenido que hacerse es cerrarse, ¿no?, de cara a la ciudadanía presencialmente. No sé si le preocupa cómo se pueda ir adaptando esto progresivamente, porque una de las máximas de esta Cámara es estar cerca de la gente, ¿no?, que la gente pueda entrar, que la pueda ver, que la pueda conocer de cerca. ¿Cómo cree que esto va a poder ir evolucionando en un periodo corto? Sí, yo creo que en este proceso de desescalada, como se está llamando, pues ahora nos estamos adaptando a volver a la realidad. Y dentro de esa realidad es verdad que si algo caracteriza al Parlamento de Navarra es la relación tan fluida que tiene con todo el tejido asociativo, ¿no? Somos uno de los pocos parlamentos en que está la figura de la sesión de trabajo, es decir, cualquier colectivo puede venir, hacer sus reivindicaciones, comparecer ante los grupos parlamentarios. Desde la propia presidencia también hay una agenda muy intensa de relación con las entidades, asociaciones de todos los ámbitos sectoriales, y eso en este tiempo, bueno, pues se ha tenido que interrumpir. En este momento estamos volviendo a la celebración de las comisiones habituales, de los plenos, tanto de control como legislativos, y lo que nos queda, digamos, es cómo vamos volviendo a, bueno, pues a toda esa actividad externa, de alguna manera, que teníamos y que era muy rica, ¿no? Pues exposiciones, también sesiones de trabajo, relación con asociaciones. En este momento estamos un poco en ese estudio. Estamos en un tiempo en el que no hay mayorías, son muy importantes los consensos, el diálogo. Quería preguntarle cómo ha visto usted el tono durante estos meses de coronavirus, el tono de los grupos políticos. Ha habido la mayoría de las ayudas se han aprobado por unanimidad. Esto también hay que resaltarlo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, al principio de la legislatura dije, como has dicho tú hace un año, que tenía que ser esta la legislatura del diálogo, porque partíamos de un gobierno que no contaba con la mayoría parlamentaria para poder sacar sus iniciativas adelante, y por lo tanto el Parlamento y el debate parlamentario iba a ser interesante en esta legislatura. Yo creo que eso se ha demostrado también cuando han venido mal dadas, es decir, se demostró el año pasado con la reforma fiscal, también con los presupuestos que se aprobaron en febrero, y después, bueno, cuando vino toda esta crisis, hay que hacer por parte del Gobierno, de los grupos parlamentarios que lo sustentan, un esfuerzo de interlocución y de llegar a acuerdos con otros para que las medidas salgan adelante. Yo creo
creo que es indicativo el que de los 5 decretos forales legislativos para articular medidas para hacer frente al COVID, pues 4 se hayan aprobado por unanimidad. En el último ha habido el desmarque de una de las fuerzas, en este caso de Navarra Suma, pero en general yo diría que la gente, frente al debate bronco que hemos podido ver, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, el conjunto de los grupos parlamentarios han sido conscientes, digamos, de la responsabilidad de estar a la altura de articular unas medidas para salir de esta situación y han sido consensos, acuerdos amplios y en la mayoría de las ocasiones unanimidades, lo cual yo creo que dice bien del sentido de la responsabilidad de los diferentes grupos. ¿Y cree que esto va a continuar así una vez que vayamos superando esta crisis del coronavirus? Porque quizás la gente en su casa puede decir, sí, cuando las cosas están muy mal nos unimos, pero el resto del tiempo también es necesario, ¿no? ¿Usted confía en que este tono se pueda mantener o se va a polarizar cada vez más? Siempre abogo porque sea así, ¿no? Es verdad que según volvemos a la normalidad, según nos relajamos, pues igual que en las costumbres sociales estamos viendo que ya vamos poco a poco pues al modo de vida, no el mismo, pero que íbamos antes, pues esto también se va notando en el debate político, ¿no? Ahora estamos en un tiempo importante, porque es verdad que hemos pasado o hemos superado desde el punto de vista sanitario la pandemia o lo peor de la pandemia, pero ahora viene un debate importante porque pues las consecuencias verdaderamente son fuertes, ¿no? Y hay que hacer un debate para reconstruir económicamente y socialmente pues lo que esto ha supuesto a Navarra. Y yo creo que desde ese punto de vista quiero pensar pues que continúe habiendo un tono de responsabilidad, y en los debates que se están produciendo estos días, además en ese sentido, dentro de esa comisión especial Reactivar Navarra, ¿no? que tiene ese objetivo, pues que el conjunto de los grupos estén a la altura y busquen acuerdos, que yo creo que es lo que necesita la ciudadanía ahora. No sé si a lo largo de este año que lleva al frente de la Cámara Foral ha tenido que llamar la atención alguna vez o más de una vez a sus señorías, o ha tenido que ponerles un poco en firme, como veíamos por ejemplo hace poco a Patxi López, el presidente de la Comisión de Reconstrucción, llamarles un poco al orden, ¿no? ¿Usted se ha visto un poco reflejado? No llegó a ese nivel, ¿no? de esa comisión que vimos recientemente en el Congreso, pero sí ha habido algún episodio, pues sobre todo conmociones, digamos que entran en aspectos pues de convivencia, de la violencia que hemos vivido en esta tierra durante tantos años, etcétera. Ha habido algún momento de tensión, alguna respuesta también un poco fuera de tono a la presidenta del Gobierno de Navarra. Yo creo que el conjunto de las instituciones, yo creo que hay que tenerles un respeto y hay que tener un cierto nivel de cortesía, y cuando eso se va, pues sí que me ha tocado en alguna ocasión llamar al orden y la cosa se ha reconducido, afortunadamente. Ahí es importante también, ¿no?, la figura del presidente del Parlamento. Usted ya conocía esta institución, pero no sé qué es lo que le ha llamado la atención en este año que lleva al frente de ella. No sé, quizás algo que le haya llamado más la atención o que le haya sorprendido. Bueno, pues yo fundamentalmente de la experiencia de este año de presidencia, lo que me ha sorprendido para bien, yo creo que es la de personas, la de gente que en Navarra trabaja en diferentes asociaciones, en diferentes ámbitos sectoriales por el bien común, ¿no? Muchas veces de manera desinteresada. Estar en el Parlamento como parlamentario al final te especializa en unas determinadas materias o comisiones, pero desde la presidencia del Parlamento sí que se tiene una visión más global y una relación, digamos, con el conjunto de las entidades asociativas de Navarra, ¿no? Y más allá de lo que es pues la relación con los organismos, el Gobierno de Navarra, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Comptos, etcétera, está esa relación con todo ese tejido asociativo, y sí que ha sido un año muy enriquecedor desde ese punto de vista, desde el punto de vista de ver cómo, bueno, en materia de salud, en materia de derechos sociales, en materia económica, en materia social, tenemos tanta gente, tantas asociaciones trabajando, digamos, por el bien común. Yo creo que eso dice mucho y bien de nuestra comunidad. ¿Cómo espera o quiere que sean estos 3 años que le restan al frente de la institución? Bueno, tenemos retos importantes desde el punto de vista organizativo, como decía, lo que no se ve, ¿no? Se ven los debates, se ve, digamos, esta vertiente de relación con entidades.
pero hay también retos organizativos importantes que creo que la mesa del Parlamento actual está convencida en abordar. Uno es implantar la administración electrónica. Yo creo que esta experiencia del COVID nos ha valido para darnos cuenta de lo importante que es tener una institución adaptada a los tiempos a nivel telemático, a nivel de funcionamiento, y luego una reorganización administrativa de la Cámara en la que estamos trabajando, en tanto que bueno, tenemos una estructura de un Parlamento de los años 80, las cosas han ido cambiando y hay que adaptar pues, las estructuras, los servicios jurídicos, informáticos tan importantes, servicios generales, a lo que es la realidad actual. Yo creo que son retos importantes, retos de legislatura, en los que bueno, pues después de tener experiencia, como decía, importante también de qué se está haciendo en otros parlamentos, qué se está haciendo en el Congreso, poder abordarlos de aquí a 2023 en el Parlamento de Navarra. Pues lo seguiremos muy de cerca. Unai Ugalde, presidente del Parlamento de Navarra, gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Gracias a vosotros. Explicaba el presidente cómo el Parlamento intenta recuperar poco a poco la normalidad, la nueva normalidad, y volver a abrirse a la ciudadanía, a las asociaciones y a los colectivos. Esta semana se ha celebrado el Día Nacional de las Lenguas de Signos y Asorna ha leído aquí su manifiesto. Y sin duda tenemos un compromiso claro también para sensibilizar socialmente de la necesidad, de la importancia de la lengua de signos. Hay lenguas que no han tenido el reconocimiento social y político que merecen, y es importante el compromiso de las instituciones para cuidarlas y asegurar que no haya retrocesos en su uso, cuidado y apoyo. Las lenguas son vitales para la comunicación y hoy por hoy la comunicación es fundamental para que cualquier sociedad avance. Compromiso a los políticos y a la sociedad para que nos garanticen en los servicios sociales, en educación, en la formación, en el empleo, en las actividades culturales, en la cultura, la ciencia, la tecnología, que se reconozca la figura del intérprete en las videollamadas, la formación en lengua de signos, el compromiso para que todos podamos acceder. Hasta ahora no hemos podido acceder a ello. Reivindicamos también la educación bilingüe, o sea, que cada uno pueda elegir, porque de momento no se puede elegir esa educación, no está preparado el sistema educativo para ello. También en la Estrategia Nacional sobre Enseñanza, el uso, la protección y la promoción de la lengua de signos, que de momento tampoco la tenemos. Llevamos un tiempo con cierta evolución, y la lengua de signos está demostrada que es como una lengua, desde el punto de vista lingüístico, está demostrado que es una lengua como tal y es maravillosa. El mundo lo ha demostrado. La lengua de signos permite contactar familias, compañeros, obtener la accesibilidad dentro del trabajo. Estamos muy orgullosas de las personas que utilizamos la lengua de signos. Nos vale para comunicarnos, para compartir, para enseñar, para aprender, para acceder al mundo, para informarnos y para formarnos y poder estar en igualdad de oportunidades. La lengua de signos no deja a nadie atrás, incluye a todos. Por eso apoyo la lengua de signos. Vosotros apoyáis también la lengua de signos. Muchísimas gracias por escucharnos.